Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a meditar en Génesis capítulo 17. Puse como título de este mensaje la señal del pacto patriarcal. Dice el versículo 17, capítulo 17, versículo 1, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Muy bien, en este pasaje encontramos Dios diciendo que Él es el Dios todopoderoso, el Dios que puede hacer todas las cosas. No hay nada imposible para Dios. Y entonces Él le dice a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y en ti. Pacto, en este aspecto, es un acuerdo entre dos personas. El pacto general que nosotros conocemos, si a ambos le conviene ese acuerdo. Pero en este pacto de Dios con Abraham no es un acuerdo de conveniencia, más bien es un pacto que donde el más grande ofrece más al menor. Así que aquí es lo que Dios está haciendo, es que Él ofrece más de lo que Abraham pudiera dar. Entonces dice allí: te multiplicaré. Entonces aquí existen varios pactos en la vida del pueblo de Israel. En este pacto es el pacto patriarcal y consiste en multiplicar la descendencia de Abraham y la promesa de la tierra prometida. Y lo único que le corresponde a Abraham en este caso y su gente y su pueblo es circuncidarse y seguir fielmente a Dios. Entonces dice, cuando Dios dice esto, y Abraham se postró delante de Dios, y entonces una de las cosas que hace Dios, lo primero, es que le dice: ya no vas a llamarte Abraham, que significa padre enaltecido, sino que ahora vas a llamarte Abraham, que significa padre de la multitud. Entonces, nosotros podemos ver que Abraham pues había estado caminando con Dios, pero no había tenido hijo. Entonces Dios le promete que le daría un hijo. Ahora dice en el versículo 10, dice que este pacto consiste en que dice: guardaréis entre mí y vosotros tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Esto es la señal del pacto que tenía que cumplir Abraham. Todo varón sería circuncidado, la carne de su prepucio a los 8 días de nacido. Circuncisión realmente significa cortar alrededor. Sin embargo, pues la ley también tiene que ver en la circuncisión, por su sola aplicación era insuficiente para agradar a Dios. Ya más adelante lo podremos ver en Deuteronomio capítulo 10, 16, que pues solamente con circuncidarse no era suficiente agradar a Dios, sino que tenía que comprometerse en el corazón. Pero realmente la circuncisión era una señal, y entonces una señal de compromiso, una señal que indicaba que creía en Dios y que había compromiso con Dios. Entonces,
Allá en Josué capítulo 5, versículo 2 al 9, allí nosotros podemos encontrar que en el desierto, en la vida del pueblo de Israel, no había sido circuncidado, sino que hasta cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Y entonces allí Dios le dijo a Josué que tenía que circuncidarse en ese día. Y así lo hicieron, porque era una señal de compromiso, una señal de pacto. Entonces dice el versículo 2, dice: en aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelva a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Así que por eso no había sido circuncidado el pueblo, y entonces esta vez lo iba a circuncidar, y lo circuncidó en ese día. Y entonces en el versículo 9 dice, cuando lo hizo Josué, entonces dice Dios: Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Entonces el oprobio es deshonra o vergüenza. Entonces lo que estaba diciendo Dios, que pues por tanto tiempo que estuvieron en Egipto, y entonces el pueblo de Israel tenía que mostrar ese pacto, pero pareciera que ellos habían sido allá oprimidos, y entonces él había quitado esa opresión y ahora les ha dado la libertad. Entonces, pero en otros pasajes el término circuncisión se usó frecuentemente con sentido figurado. Se menciona a los filisteos como incircuncisos allá en Jueces 14:3, lo cual era cierto literalmente, pero el término llegó a ser prácticamente equivalente a la palabra pagano o gentil. Jeremías indica también que la casa de Israel era incircuncisa de corazón, y también dice que ellos eran de oídos incircuncisos. O sea, en parte esta palabra circuncisión se usó como figura, pero lo que tenía que indicar eso era compromiso con Dios en la circuncisión, y los incircuncisos entonces significaba que no tenían compromiso con Dios. Entonces la ley sobre la Pascua se dice que el esclavo comprado y el extranjero podrán comerla siempre y cuando estén circuncidados, allí en Éxodo 12, 44 y 48. Así que la circuncisión en la casa de Abraham fue literal, pero en otros pasajes se nombró como figurativo, aludiendo más bien al significado original, que es el compromiso con Dios. Así que lo que sucede entonces con Abraham es que él se comprometió con Dios, él adquirió un compromiso con Dios. Así que otra de las cosas que dice que hizo Dios es que también cambió el nombre de Sara. Al principio, Sarai es una variación de princesa o contenciosa, o Jehová liberta. Cualquiera de estas palabras era su significado, y entonces solo quedó Sara como princesa. Entonces, el versículo 19 al 20 nos indica entonces este pasaje que Abraham se postró después de que Dios le dijo todo, y entonces Abraham se postró. Ciertamente, dice: Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Entonces Abraham pensaba que
que era algo que Dios tenía que cumplir y él pues se alegró, él pensó que era momento de alegrarse, a lo mejor pues a veces nosotros no lo entendemos, que a lo mejor pensamos que es una risa de duda, pero realmente no encontramos un pasaje de duda, sino que más bien él quedó feliz, de alegría, estaba postrado delante de Dios. Bueno, en el versículo 23 al 27, ahora sí, Abraham obedece y cumple con ese pacto. Bueno, en el versículo 23 dice: entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos de su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Bueno, es muy importante, es interesante este acto de Abraham. Abraham se compromete con Dios cuando Dios le dice: mira, yo voy a tener algo contigo y yo me comprometo en multiplicar tu descendencia. Abraham no tenía hijos en ese entonces todavía. Y a veces nosotros, pues, sí nos gusta que Dios cumpla sus promesas, de que Él dé las bendiciones, en este caso para Abraham, un hijo, y que le diera una tierra donde él pudiera habitar, donde él pudiera vivir, donde él pudiera dejar su herencia a sus hijos. Eso nos gusta, pero también Dios espera que tú y yo podamos comprometernos con Él, adquirir un compromiso. ¿Y qué compromiso adquirió Abraham? Bueno, él dice que él tenía que circuncidarse. A veces es doloroso cumplir con Dios, pero realmente si nosotros lo vemos, simplemente teníamos que cumplir. Y la pregunta es si usted está dispuesto a cumplir con Dios, porque para Abraham era muy importante, muy necesario que tuviera un hijo. Pero como lo vuelvo a decir, si Abraham no se compromete con Dios, no hace un pacto con Dios, entonces no sería posible que él tuviera un hijo. Pero aquí es donde se demuestra que el hombre puede cumplir con sus compromisos, puede comprometerse con Dios. Abraham se compromete con Dios, el pacto se cumple o se sufre las consecuencias. Pero la pregunta es, ¿tú te comprometes con Dios? Porque Dios siempre te bendice, pero la pregunta es, ¿cómo lo respondes a Dios? ¿Qué compromiso tienes tú que cumplir con Dios en este momento, ya que Él te bendice siempre? Así que lo más importante es que tú reflexiones. Aquí Dios siempre va a ofrecer más de lo que nosotros podemos dar. Dios le estaba ofreciendo a Abraham más de lo que Abraham pudiera dar. Así que, o realmente Abraham no tenía que dar mucho. Pero Dios sí le estaba prometiendo un hijo y una herencia, una tierra, prometió una tierra que fluye leche y miel. Y no solamente a él, sino a toda su descendencia. Y así es como tú puedes bendecir a tu familia, tú puedes bendecir a tus nietos con tu fe, con tu compromiso con Dios. Así que vale la pena que tú analices si tú no tienes compromiso con Dios, pero sí recibes bendición de Dios, entonces creo que es el momento de que tú empieces a buscar a Dios y comprometerte con Él, y entonces Dios te seguirá bendiciendo, porque Él te bendice todo el tiempo y seguramente Dios te va a bendecir más todavía de lo que tú puedes imaginar. Pero lo más importante es que tú debes de adquirir compromiso con Dios, es que tú tienes que comprometerte, tú tienes que cumplir con Dios. Espero que tú lo hagas porque Dios está esperando
con los brazos abiertos y Dios quiere que tú hagas un pacto con Él. Que Dios le bendiga y quiero orar por ti. Oramos. Muchas gracias, oh Dios, gracias Padre por tu palabra. Queremos agradecerte por todo lo que has hecho en nuestra vida y por tus bendiciones, por tu cuidado, por tu amor, por todo lo que tenemos, Señor, porque en este mundo no trajimos nada. Aquí encontramos muchas cosas y todo es bendición tuya. Empezando por la salud y gracias, Señor, por eso, porque así podemos trabajar, porque así podemos estudiar, porque así podemos hacer nuestros quehaceres cotidianos. Pero queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a que nosotros podamos también hacer algo en tu obra, acercarnos a ti y comprometernos contigo. Así como Abraham se comprometió contigo. Ayúdanos, Señor, a ser hijos tuyos, obedientes, comprometidos contigo. Te lo ruego, te lo suplico en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que pronto nos veamos acá en este lugar. Dios les bendiga.